Vale, pues este es un poco el título de mi charla, que es la mentoría, digamos, como proceso de mejora docente, ¿no? Les voy a contar un poquito una experiencia que estamos trabajando con un cuestionario en la Universidad de British Columbia y, bueno, aquí en la Universidad de Salamanca. Y, bueno, ya de paso hablaré algo sobre la cuestión de la formación de los profesores y de los procesos, digamos, de lo que es el entrenamiento, ¿no? de profesores que se inician, ¿no? Como maestros. Bien, esto es un poco lo que quiero contar de forma muy rápida. La verdad que no tengo mucho contenido. Unas consideraciones iniciales, la finalidad digamos, de lo que quiero decir aquí, unas notas teóricas muy básicas. Os quiero presentar, la herramienta del Mentoring Profile Inventory, el inventario profesional de los mentores, para que le puedan echar un vistazo y decirles un poquito cómo se utiliza y para ver si a lo mejor alguno de ustedes está interesado en hacerlo y en usarlo en sus aulas, ¿no? de universidad. Y luego, bueno, una comparación que hemos hecho entre 6 países para ver un poco cómo está, tomarle el pulso a lo que es el rol del mentor, ¿no? Bien, todos nosotros, solo para aclararlo, que esto lo sabemos todos, pero bueno, porque hay veces que los términos en distintos países se confunden. Mentor se le llama es a un profesor experto, que de alguna manera lo que hace es ayudar a un profesor en formación a aprender su profesión como docente. Entonces se puede llamar profesor tutor también, aquí en España lo denominamos así, o mentor. Todas las profesiones en el mundo, o al menos todas las profesiones que son muy importantes, la profesión docente también, siempre necesitan de alguien experto que te explique las cosas, ¿no? A nadie se le ocurre, por ejemplo, volar un avión solo con un manual de instrucciones, ¿no? Todo el mundo necesita, un piloto necesita de otro piloto experto para aprender la profesión. Un profesor le pasa lo mismo, un médico, etcétera. Entonces, la mentoría es eso, es de lo que voy a hablar. Bien, antes de nada, siempre me gusta empezar pensando un poquito y les ruego, por favor, que con entera libertad participen en lo que voy a ir diciendo si les suscita alguna pregunta. Bien, ¿qué creen ustedes como profesionales y personas entendidas en todo lo que tiene que ver con la formación docente? ¿Qué creen que es más útil para aprender la profesión docente? ¿Qué es lo que se necesita saber? Si les pillo un poco, digamos, de frío, o sea, que no hemos calentado, les sitúo. Les voy a dar como 3 opciones. Las 3 opciones son, digamos, válidas y son integradoras, pero quiero que se decidan por una, la que ustedes crean que es la más importante. Para ser un buen profesor, hay personas que dirían lo más importante son las teorías. Hay un grupo de académicos que dice, si yo quiero ser un buen profesor, tengo que saber, pues, teorías, por ejemplo, del aprendizaje, tengo que entender cómo los alumnos procesan los conceptos que se están enseñando, tengo que saber, pues, cómo son las mediaciones, el aprendizaje constructivista, todas estas cuestiones que todos estudiamos y explicamos en clase, desde luego. No puede haber un profesor que no sepa esto, es lógico, ¿no? Porque tenemos que saber a qué alumno nos estamos dirigiendo. Y además necesitamos también teorías incluso para explicar la materia que vayamos a dar. Un profesor que va a dar física, por ejemplo, pues necesitará saber pues, conceptos y teorías que estén relacionados, por ejemplo, la teoría del calor latente, el movimiento rectilíneo uniforme, etcétera, ¿no? Todo esto. Bien. Ahora, hay otro colectivo, o sea, el colectivo de los que defienden las teorías está muy afincado en la universidad. Todos los profesores universitarios creen que un profesor, para ser bueno, se tiene que saber muy bien las teorías, ¿vale? Ahora, si van al ámbito más de la práctica, al ámbito de las escuelas, una de las cosas que Walterina, bueno, de lo que tenía ahí, que sí que también me gustaría resaltar de la presentación que hizo, es que yo estuve 5 años de maestro en primaria. Y es una de las cosas que también me gusta resaltarla porque ves el mundo desde otra óptica, ¿no? Entonces yo cuando estaba en el mundo de la educación primaria, cuando decías, a ver, para ser un buen profesor aquí, para rendir bien en el aula, le preguntabas al profesor y decía, mira, lo que necesitas es práctica, práctica y práctica. No, pero yo es que he leído este artículo, eso es muy interesante, Juanjo, pero tú dedícate a la práctica, a resolver los problemas del día a día y luego lo otro ya ves cómo pues, tú lo vas asimilando en tu cabeza. No sé si me estoy explicando. Eso es otra forma, digamos,
otro foco de cómo se puede aprender la profesión, ¿de acuerdo? Y habría un tercer pilar que sería pues que para aprender bien una profesión y más la profesión docente pues se necesita la ayuda de otros, por ejemplo de los colegas, de personas que sepan, ¿no? Yo le hago las preguntas ahora directamente. Si ustedes tuvieran que poner en un saco el bloque, el eje de estos tres que hay aquí, ¿qué es más importante, ojo, todos son importantes, pero el más importante para ustedes, para la formación de profesores de calidad, ¿cuál pondrían? ¿Qué serían las teorías, la práctica o la ayuda de otros? Pueden participar, por favor. Voy a ver a ver eh, si alguien dice algo en el chat, si hay alguien es más tímido y no quiere decir nada. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, si quiere, Walterina va. Es que No, hemos prometido de que sí, presenten y al maestro. final hagan las preguntas, pero bueno, te podemos ir leyendo las respuestas. Ah, Sí. bueno, pues casi que te lo agradezco, Eldis, qué amable, porque es que así no tengo que ir saliendo de la presentación. Walterina te va a ayudar. Perfecto. Es que hay dos intervenciones, maestro. La ayuda de otros y la práctica y experiencias. Entonces, Para las personas que intervienen, lo primero de todo, muchísimas gracias. Por favor, dadme una razón en la elección vuestra, que eso no lo he dicho, es verdad. ¿Por qué? sí, pueden poner que yo puedo leerlo. Si quieren. Ah, sí, si eres tan amable, Walter, te lo agradezco. Y si no, intento yo por aquí verlo. No hay cuidado, está bien. Pero no han contestado. Tu pregunta es muy difícil. Es una pregunta complicada. Bueno, lo dejo ahí, no pasa nada, no quiero presionar a nadie, por favor. Lo que pasa es que bueno, estoy convencido que esto bueno, es un debate que todo el mundo nos hemos hecho alguna vez esta pregunta. Ahora, yo les voy a decir cuál es mi perspectiva y qué bloque considero el más importante. Ojo, me voy a mojar, como se dice aquí en España, ¿no? Me voy a decidir por uno, que esto siempre es controvertido. Y luego ya ustedes me dirán. Bien. Aquí hay Pero, unas respuestas, maestro. Porque cuando, wow, ahora la gente está muy participativa. Porque cuando apoyamos en otros es porque tiene una experiencia. claro. Esto es Antonio. Elizabeth, el trabajo de academia es muy importante, pero la teoría es fundamental. De lo contrario, la práctica puede ser solo empírica. Ulina dijo que las prácticas y las experiencias porque se va fortaleciendo cada vez más. Mariel dijo que la ayuda de otros y Elizabeth dice que la teoría es la base del pensamiento pedagógico. Bueno, José dijo que al escultor, profesor, lo hace la experiencia. Antonio dijo que cuando nos apoyamos en otro es porque tiene una experiencia. Claro. Marta dijo que porque cuando recibes tutoría de otra persona te sientes más confiados en la práctica de nuestra labor docente, uno se siente acompañado. Bueno. Qué bueno, Walterina. Te agradezco muchísimo toda la labor. Gracias a todos por la participación, pero es que no podemos atender a todo el mundo. Es que ya habéis tocado muchos temas que me han parecido muy interesantes. Voy a ir yo, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero repito, me voy a decantar por lo que yo creo que es más importante. ¿Vale? Bien, para eso voy a ir intentando desmontar cada uno de los bloques. Bien, vamos a ver. En lo que se refiere a la práctica, ¿de acuerdo? Muchos profesores te hablan que lo más importante es la práctica docente. Muchos estudiantes, lo habréis visto en vuestras clases, te dicen, no, lo más importante de todo es que el profesor practique, ¿de acuerdo? Y luego lo otro es más secundario. Pero una cosa muy importante, y hay que decirles también a los alumnos, la práctica es muy importante, pero si solo se queda reducida la práctica en términos absolutos, se puede convertir en una rutina, sin más. Y te puedes quedar estancado ahí toda la vida, que eso le ha pasado a veces a algunos profesores. Esto lo dejo aquí ejemplificado con lo que veis en pantalla, que es el mito de Sísifo. Puedes acabar haciendo tu práctica toda la vida como esto, empujando una roca hasta la cima, se te vuelve a caer, vuelves al día siguiente, así todo el rato. ¿De acuerdo? La práctica por sí sola no ayuda a mejorar. Y estoy hablando en términos puros, ¿eh? Es decir, si la experiencia por sí misma se convierte en un hábito, eso lo decía Dewey, ¿no?
Decía eso, la experiencia es lo fundamental para la formación del profesorado, pero por favor, tiene que ir más allá del hábito. Eso es el punto. Punto segundo. ¿Qué pasa si solo nos centramos en la teoría? ¿De acuerdo? Si nos centramos solo en la teoría, también se corren riesgos. ¿De acuerdo? Digo solo en teoría como lo fundamental. Es importante una teoría, pero la teoría por sí misma no te ayuda a actuar, salvo que la apliques. ¿De acuerdo? Esto lo ejemplifico yo con pues un episodio de la vida de Brian, que todos seguro que habéis visto esta comedia, que os voy a poner solo un pequeño episodio, ¿no? Solo para que lo veáis. Bien, punto cuarto. Logro de la... Esto se llama el Frente Popular de Judea, ¿no? Son un grupo de personas que se ocupan, ¿no? Son un comité de sabios. Esto me recuerda mucho lo que hacemos en la universidad a veces. Es un comité de sabios que lo que intenta hacer es resolver cómo hacer que los romanos se vayan de Palestina, ¿no? Del territorio ocupado. Y os pongo solo unos fragmentos. Supremacía mundial en los próximos 5 años. Francis, tú que has trabajado mucho en esto. Sí, gracias. Francamente, hermanos, creo que 5 años es mucho optimismo, a no ser que aplastamos al Imperio Romano en los próximos 12 meses. ¿12 meses? Sí, 12 meses. Hay que confesar que en cuestión de imperios este es el número 1. Así que a partir de ahora va a haber que dejarse de charlas y ponernos manos a la obra. Oye, vamos a la obra. Estoy de acuerdo, lo que cuenta es la acción, no las palabras. Necesitamos acción ya. Eso es. Y necesitamos acción, ¿no? No solo estar discutiendo. Y luego llega un momento que es clave en esta conversación, que es cuando se acerca una señora por el fondo. Se lo han llevado, le van a crucificar. Bien, esto requiere estudio inmediato. O sea, no sé si os dais cuenta, es un poco una exageración del argumento que quiero defender. Necesitamos echar a los romanos, eso es lo que tienes que hacer. Necesitamos resolver las prácticas, darle las clases a los muchachos, etcétera, etcétera. Venga, vamos a dejar de hablar, nos pongamos a la acción. Cuando dicen, oye, que se han llevado a Brian, que lo van a crucificar, que vale la respuesta, en vez de salir corriendo a intentar rescatarlo, lo que dicen, bueno, esto requiere un estudio inmediato. La teoría por sí misma... No, ya me falta quitar el reflejo de los lentes, pero... disculpa. La teoría en sí misma tampoco ayuda. Tampoco ayuda para resolver los problemas de la práctica. Porque la teoría, si no tiene una acción de fondo, se convierte en pensamiento, solo. Entonces, la teoría tiene que estar conectada indefectiblemente a la acción, ¿de acuerdo? Pero dentro de estos dos ejes, ambos son necesarios. Para mí, la respuesta es la siguiente. Todos son válidos. Práctica, teoría y la ayuda de otros. Pero lo más determinante para conseguir profesionales de calidad es la ayuda de otros, profesores expertos que digan cómo tienes que aplicar las teorías dentro del contexto de la práctica. Que te lo diga in situ, en el mismo contexto. Eso es lo que determina la calidad docente de cualquier sistema educativo en cualquier parte del mundo. No tengo ninguna duda. Y esto es de lo que va el mentoring. Ahora, no me va a dar mucho tiempo a entretenerme. Son las... el DIS era hasta las 7:15, ¿verdad? Voy a tener que pasar esto rápido. Entonces, la mentoría es fundamental. Tenía aquí algunas cositas sobre Paco de Lucía, que es estupendo, de qué es lo que hace a una persona que sea bueno, ¿no? Solo voy a decir este ejemplo. Todos conocemos a Paco de Lucía. Paco de Lucía es quizá uno de los guitarristas de su época, tanto del flamenco como también en clásica y jazz, que se metió por esas vías. Pues es una de las personas más importantes de su tiempo a nivel de detalles técnicos. ¿Qué hizo importante a Paco de Lucía? ¿Cómo es posible que una persona como Paco de Lucía, que decía en las entrevistas que él no había estudiado nada de música ni de solfeo, cómo se convirtió en ser uno de los mejores guitarristas de su tiempo? Lo dijo hasta Eric Clapton, lo dijo mucha gente, ¿vale? Por dos cosas. La práctica, él no tenía teoría, pero sí tenía mucha práctica. ¿Qué es mucha práctica? Este hombre tocaba la guitarra 9-10 horas al día, ¿de acuerdo? Por una regla, hay una regla que te dice, si quieres ser bueno en lo que haces, tienes que al menos llegar a 10.000 horas de práctica. Pero eso es una práctica que no solo sea repetitiva, significa una práctica que esté orientada por algo. Por eso la teoría, aunque sea implícita, te tiene que valer. Porque si me pongo a tocar la guitarra con Paco Lucía
ahora 8 horas o 9 o 10 al día y solo me dedico a repetir lo que hago, es probable que no llegue muy probable que no llegue con lo de Paco de Lucía. Pero es que Paco de Lucía tenía algo más, que aparte de practicar mucho, tuvo la ayuda de otros, que fue este hombre que tiene en pantalla, que era Ricardo Modrego, que era el que le enseñaba cómo tenía que hacer las cosas, dónde tenía que pararse, qué fallos tenía cuando estaba haciendo pues, los movimientos que fuera con la guitarra, etc. Esto pasa con muchos profesionales del mundo. Entonces, hay una cosa que tiene que quedar clara. Si me tengo que decidir por esos ejes, desde luego, el primero es la ayuda de otros, ¿no? Todo el mundo dice que la práctica nos hace perfectos. Evidentemente con la ayuda de teoría, pero la práctica es lo que te hace perfectos. Pero no olviden una cosa, la mediación, la ayuda de otros, nos puede hacer llegar a ser virtuosos. Eso está clarísimo. Quien te ayuda a que seas mejor en tu práctica es la ayuda de un experto, desde luego. Si tuviéramos la ayuda de un experto, siempre seríamos mejores. Bien, la finalidad que pretendo en este taller, pues sería un poquito el estudio que quería presentar era mostrarles una herramienta validada que hemos creado pues para valorar precisamente la tarea del mentor, ¿de acuerdo? La tarea de ese profesor experto que ayuda a profesores que son novatos o que son principiantes, dentro de distintos contextos profesionales. Esta herramienta se llama mentoringprofile.com. Si clican por aquí, ponen así en Google Mentoring Profile y les sale. Entonces es una herramienta, voy a quitarme porque yo soy editor, entonces se van a encontrar con esta interfaz, luego ya lo podemos ir viendo. Está traducido a todos estos idiomas, que son 8 idiomas, que eso facilita mucho. Entonces, bueno, tienen aquí una serie de información y para tomar el cuestionario pues habría que darle aquí, ¿no? Imaginemos que estamos en Brasil, ¿no? Y que queremos aplicarlo, pues le damos al portugués y vamos a responder aquí. Le das a responder al cuestionario y ya entramos directamente a todos los ítems, ¿vale? Bien. Eso es el mentoring profile. Básicamente es, bueno, para lo que decía, ¿qué ha pasado aquí ahora? Es para ver esa labor profesional de los mentores. Bien, notas teóricas. ¿Qué dice la literatura sobre la mentoría? Básicamente esto, es decir, la práctica de los mentores, de los tutores de prácticas, se ha de basar en lo que ven aquí, es decir, en estos 3 compromisos. Primero, un buen mentor tiene que comprometerse con uno mismo, tiene que mejorarse a sí mismo, y ahí tienen que aplicar la práctica deliberada también para un mentor, el hacer muchas horas, el estudiar, etcétera, etcétera. Es un compromiso con los estudiantes, es decir, con los profesores en formación, y luego un compromiso con la profesión docente. Es decir, tú tienes que intentar ser mejor mentor o ser mejor tutor de prácticas simplemente para mejorar la función de los docentes. Bien, la contribución que da este test es, de alguna manera, es que proporciona un mapa detallado de estos 3 compromisos, tanto a título individual como colectivo. El Mentoring Profile da como una especie de reporte sobre cómo es tu labor como mentor, que es la parte más interesante. No es un cuestionario al uso en el que solo te sacan la información a los mentores, sino que te dan una hoja informándote exactamente de cómo eres como mentor y qué perfil tienes, ¿de acuerdo? Bien, la herramienta se compone de 62 ítems que, digamos, están diseñados en torno a motivadores y retos. Lo que nos motiva y lo que de alguna manera nos supone un reto en nuestra profesión. Y es gratis, la herramienta, la pueden utilizar cuando quieran y está disponible en 8 idiomas. Si van, digamos, a responder directamente al cuestionario, pues lo que habíamos visto, permítanme otra vez, una vez que rellenan toda esta información que es descriptiva, voy a poner, bueno, lo que me venga en mente ahora mismo. Bueno, pues Canadá mismo. Cada vez que van a rellenar pueden solicitar un código del proyecto en función del colegio, la institución en la que estén, porque esto se puede hacer por cohortes. Hay reportes que son colectivos. Un segundito.
Una vez que dan a próximo, pues aquí ya ven todos los ítems y luego lo van marcando en función pues, de cada uno de lo que son los desafíos, si no existe desafío, si es leve, si es moderado, si es importante o es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces se va marcando y simplemente son 3 páginas como esta, es decir, que no se hace pesado. Le tengo que decir que es una cosa que se termina en 15 minutos como mucho o en 10, depende. Entonces, todas las escalas, todos los ítems, perdón, se distribuyen en 14 escalas. Bueno, luego que son 8 motivadores y 6 retos, como está aquí visto en este diagrama. Pero para verlo mejor, se lo voy a mostrar en un informe directamente, que yo creo que es más fácil verlo desde ahí, porque esta imagen creo que no la ven, ¿verdad? Porque es bastante, es bastante pequeñita. Es una imagen que eligió Tony Clark de British Columbia, pero nos vale poco. Voy a entrar en mi correo electrónico. Aquí tengo una carpeta. Fíjense, esto, por ejemplo, los del MPI del nuevo, del último año y medio. Tenemos 858 personas. Vamos a ver el último que ha entrado. Jody Prentice, que ha completado el MPI. Una vez que lo completas en el idioma que sea, te responde, pues si lo has hecho en inglés, si lo has hecho en francés. O sea, la información que tú recibes en tu bandeja de entrada está en el idioma que has elegido. Y te dice, bueno, si quieres ver tus resultados, entra aquí, ¿no? Entonces, esto para mí es la parte fundamental de este cuestionario, que aquí nos da una visión general de cómo lo ha hecho, en este caso, ¿cómo se llamaba? Jody. No sé si es el nombre de mujer o de hombre. Entonces, ¿qué te dice esto? Pues lo que les comentaba. Hay 8 categorías que son de lo que nos motiva la profesión y otras 6 que son de retos, ¿no? Y esto es muy interesante. Nos da una información de 0 a 5, por ejemplo, en cada una de estas 8 escalas de motivaciones y de estas 6 de retos. Por ejemplo, para muchos mentores el ser mentor significa un aspecto que les permite renovarse en su profesión. Si yo educo a otros profesores en formación, me renuevo. Hace que mejore mi propia práctica o hace que los alumnos en formación, los profesores en formación, estén más vinculados, o sea, ¿cómo se dice? Se enganchen más con la tarea, ¿no? Entonces, fijaros las respuestas que ha dado en este caso. En este caso particular hay 43, es decir, este ítem, esta escala, para él renovarse en la profesión docente es muy importante, es un 43 sobre 50. ¿Y qué vemos aquí en rojo y en negro? El rojo significa la media de todos los mentores digamos, de cada país, del país el que han elegido. Es decir, si imagínense, probablemente sea australiana, porque ahora están viniendo de Australia en el día de hoy. Entonces, ¿qué significa? Que si ella se ha situado un poquito por encima de lo que es la media de los profesores en Australia, en esta rayita roja, a día de hoy, porque esto son medias dinámicas, lo que calcula el sistema, es decir, que esto cada vez que hagan un test va cambiando, porque se va sumando a la base de datos. Y la barrita negra significa cuál es la media a nivel mundial. Recuerden que tenemos unos 13.000 mentores que han hecho la herramienta, es decir, que esta media está bastante bien calculada, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, para este profesor no le motiva para nada el que sus alumnos en formación de alguna manera se motiven más por las clases. Está aquí, sin embargo, la media de su país y la media del mundo están un poquito más arriba, con 32 y 33, como pueden ver. Y luego, ¿qué le supone un reto para este profesor? Pues lo que ven aquí, pues retos a la hora de, por ejemplo, retos a la hora de guiar en la mentoría, formas inadecuadas, procedimientos o formatos institucionales o guías prácticas que no son útiles. Entonces, para este profesor le supone un reto, pero solo en un 20 de 50. La media, tanto nacional de Australia como la internacional, está un poquito más alta. Sin embargo, él ve que existen unas políticas poco claras y procedimientos poco claros de cómo hacer tu labor como mentor. Él lo ve como bastante problemático, 26, mientras que la media internacional está en 20, en 22, y la media de su país en 20. No sé si me explico. Todos los ítems que ustedes responden
se condensan en 8 motivadores y en 6 retos. ¿De acuerdo? Y luego, los motivadores, de alguna manera, se condensan en estos, en estos, ¿cómo se llama? Es que quería ponerlo, a ver si lo puedo poner aquí en español, esto desde aquí. Ah, mira, qué bien. Yo estaba aquí esforzando en inglés y lo tenemos aquí traducido en cualquier idioma. Bien, por ejemplo, en los retos del tutorial, estos que son los verdes, los motivadores, los condensa en este diagrama. Es decir, que en función de lo que hayas respondido aquí, de cómo te salgan las barritas, entiendo que no era una pregunta. En función de lo que te da arriba los diagramas, pues te dice si a ti lo que más te motiva es el que tú te formes a ti mismo como mentor, o lo que te motiva es que formes a otras personas, es decir, que tu foco sean los otros, el aprendizaje de los alumnos en formación, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, le motiva más el ser mejor mentor que el formar a sus alumnos en formación, a sus profesores en formación. Lo mismo sucede con los retos. Estos retos se condensan... Disculpen. Ahora, los retos se condensan en este gráfico, es decir, todo esto te dice si lo que te supone un reto para ti es el sistema en sí, es decir, las dificultades que tienes a nivel institucional, que no tienes recursos, que no hay dinero para muchas cosas, o si los problemas son básicamente las relaciones interpersonales que tú haces con los profesores en formación o con otros profesionales, con tus propios colegas de la institución. Para este profesor, por ejemplo, lo que le supone un reto es más el lidiar con otras personas que con la propia institución. ¿Ve? Y luego, estos dos, motivadores y retos, se condensan en un balance. Es decir, este profesor ¿está más motivado o ve más problemas en su práctica? Pues en un 62% te dice que está más motivado por la profesión que los retos que tiene. Esto es básicamente lo que ofrece de alguna manera el MPI, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, ya le comentaré la siguiente parte, luego se ven una serie de perfiles, ¿no? Estos son los 8 motivadores que lo que leen aquí en esta diapositiva son las 8 barritas naranjas que veían en el informe, las 6 escalas de retos, que son las 6 barritas que venían en verde en el informe, y luego la parte importante es que una vez que tenemos estos tres charts, estas tres diagramas de tarta, con estos dos se calcula un perfil profesional, ¿de acuerdo? Se calcula un perfil profesional, no os voy a decir cómo se calcula, pero bueno, básicamente con el self y el other se pone lo que es el otros y el uno mismo se pone en un eje. Bueno, lo voy a explicar mejor desde aquí, ver un poquito más rápido. Lo que sería el uno mismo y otros se pone en un eje vertical, ¿no?, de ordenadas, y lo que sería el inter y el sistémico, interpersonal y sistémico, se pone en un eje de ordenadas. Combinándose las puntuaciones de esto con las puntuaciones de esto nos da una serie, o sea, cuál es tu puntuación máxima en función de 4 perfiles: socio, reivindicador, facilitador y compañero. Y aquí, en función de los porcentajes y todos los análisis estadísticos que hace el sistema, este tipo de mentor es un mentor que se le considera socio, que ahora hablaremos de él, es decir, eso es un tipo de mentor. Porque dense cuenta que lo que hace esta herramienta es básicamente clasificar en 4 tipos de mentores, ¿de acuerdo? Que esto es muy importante, por favor. ¿Por qué es importante determinar el tipo de mentor, el tipo de profesor? Porque en función del tipo de mentor que seamos, los alumnos que podamos tener en nuestra clase y los profesores en formación que vengan a nuestro centro, a nuestra escuela de primaria o secundaria, se podrán adaptar mejor o peor a nosotros en función del rol que nosotros tengamos. Entonces, estos son los 4 roles. El primer rol
es el rol de socio, ¿de acuerdo? Es decir, como le ha pasado a la persona de Australia que hemos visto antes. ¿Qué significa? Es una persona que le motiva mejorar a sí mismo, el ser mejor como profesor experto, y luego lo que le supone un reto es lidiar, digamos, con los asuntos interpersonales, es decir, cómo hacer mejor la relación con su propio profesor en formación, ¿no? Con el alumno de prácticas que decimos aquí. Entonces, el énfasis de un mentor que es socio es, para él lo más importante es ser bueno en su trabajo. No se dedica tanto a ver qué le preocupa a su profesor en formación, no se preocupa en reivindicar cosas para su escuela ni nada, simplemente él quiere ser bueno, ¿de acuerdo? Ahora, hay otro rol que es el de reivindicador, que es una persona que le motiva el mejorarse a sí mismo, pero sin embargo lo que le supone dificultad para él no son las relaciones con otras personas, sino el relacionarse con la institución, con las carencias que tiene la institución, el que falten recursos, el que no existen materiales para la enseñanza en esto y lo otro. Entonces, el énfasis del rol de los reivindicadores es básicamente la crítica del sistema, indicar qué necesita la institución, ¿de acuerdo? Porque es la manera para que mejore él mismo y que mejore a los otros a los que enseña. Y luego tenemos estos otros dos. El interpersonal es el de compañero. ¿Cómo sería el rol de compañero? Pues es una persona que lo que le motiva no es tanto mejorarse a sí mismo, sino lo que le motiva es centrarse en lo que pueda aprender el profesor en formación que tiene con él, el profesor novato, ¿no? El principiante. Y lo que le supone un reto para él es precisamente esa relación interpersonal con ese profesor principiante. Entonces, el énfasis del compañero es el de apoyar emocionalmente. Dicho de otra manera, este tipo de mentor es un poco así como si fuera una madre o un padre dentro de un instituto. Es decir, tú tienes, o de un colegio, te viene una persona, imagínense que yo soy un mentor, y me viene un chico o chica que va a aprender la profesión docente, y entonces lo que yo hago es centrarme en que él esté a gusto. Tú lo importante es que te sientas cómodo, me centro en él, que todo te vaya bien, siéntete con la libertad de hacer las cosas, lo más importante es que forjes una identidad profesional. Entonces, el tema es que yo lo intento llevar desde el punto de vista emocional, que no decaiga el chico o la chica, ¿no? Y luego el rol de facilitador es el que tiene que ver, pues el que se motiva por el otro, es decir, porque se preocupa por el profesor principiante como persona, y lo que le supone un reto es las carencias que tiene el sistema. Entonces, ¿cuál es el énfasis del facilitador? Como se preocupa por este chico o chica, lo que quiere es facilitar el camino en la institución. Él no quiere mejorarse a sí mismo como este o como este, simplemente lo que quiere es hacerle la vida fácil, dicho de una manera más sencilla, para que el chico pueda pasar el practicum, le ponga una buena nota y que el director del centro, del instituto, del colegio, pues le considere para bien y que le pueda contratar, imagínense, en un futuro. No sé si me he explicado, pero estos son 4 roles bien diferenciados: compañero, socio, reivindicador y facilitador, ¿vale? Repito que ya me quedan 5 minutos, estoy con eso, Eldis. Estos roles, ¿por qué son importantes? Porque todos nosotros, como profesores que enseñamos a otros profesores principiantes, no siempre adoptamos el mismo rol. En función del rol que adoptemos en un momento determinado, tiene que venir, digamos, en cuenta, teniendo en cuenta al tipo de persona al que estamos formando. No sé si me explico. Si tenemos una persona que se siente insegura, que está con miedos para dar una clase, ¿qué rol, digamos, de mentor, qué perfil de mentor le viene mejor? Están todos pensando lo mismo que yo, pues el de compañero. No van a coger un rol de socio. El que le hace falta a ese chico es uno que sea más, que sea de apoyo emocional. Ahora, imagínense que hay un chico que a lo mejor es muy reivindicativo, es muy crítico con el sistema, pues a lo mejor le viene mejor un perfil de mentor que coincida más con este perfil de reivindicador, ¿de acuerdo? Voy a comentar muy rápidamente una comparación que hicimos de 6 países que hemos hecho y que hemos publicado en un artículo, y lo voy a decir muy rápidamente. Pues aquí ven, no sé, al final no me ha salido la traducción, pero bueno, ¿qué ha pasado?
Me van a tener que disculpar porque lo tenía todo traducido en español y ahora no sé por qué me aparece esto, pero bueno, no tengo tiempo. España, 180 personas, China, 181, Tailandia, 130, 449 en Canadá, 141 en Nueva Zelanda y 1.121 en Australia. Total de 2.200 mentores, solo mentores, ¿eh? Vamos a ver qué roles tenían. Estamos hablando en total. El rol predominante con todos los 2.000 profesores a nivel mundial es el rol de es que no me sale el advocate, que como el reivindicador, ¿de acuerdo? Es decir, aquel que critica el sistema. Algo así como si fuera una persona, ¿cómo deciros? Pues alguien que está en un sindicato, ¿no? Es un sindicalista, ¿no? Pues el rol predominante es el de sindicalista, ¿no? La persona que está criticando lo que falta al sistema para que su profesión sea mejor y la profesión que tienen que enseñar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasó por países? Fíjense lo que pasó en Australia. El rol predominante o el perfil predominante también es el de reivindicador. En Canadá, sin embargo, es el de compañero. Lo que le preocupan es mejorarse a sí mismos. Le importa menos las carencias del sistema. Simplemente quieren ser mejores como mentores. En China, los roles predominantes era fundamentalmente el de sindicalista, como digo yo, el de reivindicador y también el de facilitador. ¿De acuerdo? En Nueva Zelanda es muy parecido al de Canadá, pero todavía más... el foco es todavía más en partner, en el socio. En España era, quizá también por lo que es la cultura, aquí en España y bueno, en Latinoamérica entiendo que es así todavía más, somos mucho de acercarnos a las personas, nos preocupamos menos por nosotros mismos o por promocionar a nivel individualista, lo que queremos es que la persona se encuentre cómoda. Entonces, por eso España salía en el rol predominante digamos, el nurturer, ¿no? El cuidador. Y en Tailandia, que también tienen las culturas asiáticas, son similares a las nuestras, también, incluso una forma más predominante, el nurturer. Si se dan cuenta, los perfiles predominantes por países dependen enteramente del marco cultural y social de ese país. En China son más críticos con el sistema porque es un sistema que es muy estructurado y no les permite hacer nada. Ya saben que en China, si hay una crítica enseguida te pueden penalizar y a nivel educativo es así. En lo que es Canadá, Nueva Zelanda y algo en Australia, que también aquí tiene un 30%, son países más individualistas y aquí se nota. Y luego en países con culturas más sociales, más colectivistas, nos situamos, por ejemplo, España o Tailandia. Es muy curioso, ¿no? Claro, ¿cuál es la conclusión? Y con esto ya estoy terminando. Esto de hacer comparaciones entre países y entre distintos contextos, distintas escuelas, es fundamental para saber dónde estamos y dónde queremos llegar. Yo no voy a saber nunca, no voy a aprender a ser mejor mentor si en algún momento no me comparo con lo que hacen en otros sitios, para saber exactamente dónde estoy. Claro que para compararnos unos a otros, no en términos peyorativos, sino para ver exactamente cómo somos, se necesita lo que pongo aquí, una métrica común, necesitamos una herramienta común y que esté validada si puede ser. El MPI ha pasado todos estos filtros, por eso lo pueden utilizar sin ningún problema, porque es el resultado de una investigación que está aún en curso, nos queda un año, llevamos 4 años, en el que se ha invertido muchísimo dinero para tener ese cuestionario que ustedes pueden ver en pantalla. Existe todo un sistema en la sombra que procesa la información al segundo. Entonces, y tiene información de muchos mentores. De hecho, es que están utilizando esta herramienta de forma institucional en Australia. En el currículum oficial australiano tienen puesto que tienen que utilizar los mentores, el Mentoring Profile Inventory. Yo estoy tan contento porque, claro, formo parte de los creadores, ¿no? Anthony Clark y yo mismo somos los que nos hemos dedicado a hacer esto. Entonces, los análisis que son a través de los contextos intercontextuales nos permite ver problemas, esta es la segunda lectura, problemas que de otro modo podrían permanecer ocultos desde una perspectiva de un único contexto. ¿Cuál es la investigación futura?
pues esto es lo que yo quería dejar aquí. Esto, digamos, es un poco la patata caliente, como decimos aquí, que le lanzo a Eldi, sobre todo. Me gustaría ver, por ejemplo, qué es lo que pasa en Ecuador. ¿En Ecuador sería similar a lo que pasa en España o habría otro rol predominante? Estaría interesantísimo hacer una investigación en este sentido. También luego se la lanzaré a mis compañeros, por ejemplo, Orlando, que está en Brasil y demás, que en Brasil no lo tenemos tampoco. ¿Cuál es el rol predominante en estos países? Orlando está dentro ya. Orlando está dentro. Pues te lo agradezco mucho, Orlando. Y eso lo dejo ahí. Y alguien que esté interesado, por favor, que también nos lo comunique, que se puede... De México adentro se también. puede- De México puede adentro. Pues eso estaría estupendo. Lo único que les puedo dejar, bueno, ahí tengo alguna lectura complementaria que si tienen algo que decirme en mi correo electrónico, yo se lo puedo facilitar. Si alguien está interesado, le facilito el link, bueno, el vínculo al cuestionario. Y luego también, bueno, pues algún estudio donde está todo esto. Esto es un estudio que es bastante, bueno, es uno que fue bastante complejo, en el que se dice cómo está validada perfectamente la herramienta y se compara los 6 países que ustedes acaban de ver. Y bueno, aquí hay algunas publicaciones que se han hecho en cada uno de estos países, ¿de acuerdo? En fin, muchísimas gracias por todo. Tienen aquí mi correo electrónico, por si necesitan algo, estoy a su disposición para lo que necesiten, por favor. Y de verdad, de antemano les agradezco pues toda su atención, que bueno, me siento un privilegiado que haya tantas personas que me estén escuchando ahora en este momento. Entonces, pues gracias. Y ya os paso la palabra si queréis, Eldis.